Ahí está. Muy bien. La clase pasada habíamos llegado a obtener los esfuerzos sobre los arriostramientos internos, es decir, en este caso usamos arriostramientos internos separadores. Como arriostramiento interno usamos separadores o taco de madera. Pero vamos a pegar un repasito como para hilar un poco cómo llegamos hasta ahí. Tenemos una carga, bueno, los datos que ya los conocían, y mediante esta expresión que está acá, que es una expresión que deriva de la expresión de Euler, con ciertos cuidados de poner la carga en toneladas y la longitud de pandeo en metros, obteníamos una inercia I11 que correspondía a este eje de acá, es decir, al eje propio inmaterial de uno de los cordones. Y habíamos hecho la salvedad que la longitud de pandeo, cuando estábamos trabajando con piezas compuestas de este tipo, de las secciones extendidas, sea cual fuere, salvo en casos de voladizo, es decir, vamos a suponer que no tuviéramos este apoyo acá y esto tuviera una curva de deformación de este tipo, así como la que ocurre en una situación de voladizo, salvo en la situación de voladizo, en todas las otras situaciones debíamos considerar como que la barra estaba articulada. ¿Recuerdan eso? De ahí despejábamos el espesor T de los cordones, adoptábamos una extensión acá, adoptábamos una extensión que en este caso era igual a T, pero podemos hablar de un entorno de entre 1T y 3T, digamos. En esos entornos, las piezas las columnas compuestas con separadores funcionan bien. Bueno, luego, a ver, no, aquí no. Agarrábamos y de acuerdo a los datos de la especie y de las cargas y condiciones de servicio que teníamos, obteníamos esta tensión F asterisco C, que era la tensión casi ajustada, o sea, ajustada por todos los parámetros, excepto por el coeficiente C sub P de pandeo. Y obteníamos el módulo de elasticidad ajustado y usábamos el E mínimo. Ajustábamos con el E mínimo. ¿Por qué trabajábamos con el E mínimo? Porque como la situación de pandeo es una situación de falla repentina, y cuando se hacen los ensayos de compresión, se obtiene digamos, perdón, no son de compresión, sino son de tracción, y cuando se hacen esos ensayos de tracción, se obtiene una variedad de valores con respecto a las probetas que se tienen de cada una de las especies. Entonces, la norma no se arriesga en una situación de falla repentina, una situación que la falla no avisa, a que haya por lo menos un valor de E, siendo que E es parte, fíjense, esta es la ecuación de Euler modificada un poquito, es directamente proporcional, la tensión de Euler es directamente proporcional a el módulo de elasticidad ajustado. Entonces, si hubiera algún valor que fuera mínimo y nosotros no lo hemos tenido en cuenta, va a producir la falla de la pieza. Con esta fórmula, que se acuerdan que la desarmábamos toda, primero calculábamos esta tensión de Euler de la que hablamos recién, luego hablábamos de esta relación, calculábamos esta relación,
y luego calculábamos cada uno de estos términos y podíamos obtener el C sub P correspondiente al eje material. Cuando trabajábamos con el eje inmaterial, la fórmula de Euler se modificaba, y se modificaba por una fórmula que tenía 9,86 E' mínimo dividido la esbeltez efectiva elevada al cuadrado, que es básicamente, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿Cómo se obtenía esta esbeltez ideal, inmaterial y efectiva? Mediante esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula. Recordamos que tanto la esbeltez efectiva del eje inmaterial tenía un límite superior que era 175, perdón, lo estoy haciendo todo muy rápido, por eso me confundo, 175, mientras que la esbeltez correspondiente al eje material, o esta pseudo esbeltez que teníamos acá, no podía superar el valor de 50. ¿Cómo obteníamos cada uno de estos parámetros? ¿Cómo obteníamos cada uno de estos parámetros? El lambda ideal o inmaterial, pero este es un lambda teórico, lo obteníamos con un procedimiento sencillo, es decir, calculábamos la inercia, calculábamos el área, el radio de inercia, y luego aplicábamos longitud efectiva, en el sentido I, en el sentido inmaterial, dividido el radio de inercia, es decir, como nosotros estamos acostumbrados según resistencia de materiales. La esbeltez del cordón debía ponerse en juego esta longitud interna. La longitud interna era la longitud que había entre el eje de dos separadores, ¿recuerdan? Y tenía esta formulita que está en la norma ahí en el capítulo 3. Pero para obtener esta L interna, debemos formar los campos, y esos campos no pueden ser menos de 3 y tiene que ser un número entero. Fíjense que acá nosotros adoptamos 5 y bueno, llegamos luego a obtener esta esbeltez del cordón. Esta esbeltez del cordón también está limitada a 60 como límite superior. Ojo, porque en algunos exámenes, cuando ustedes encuentran esto y dicen lambda I efectivo 77,38 menor que 175, verifica. Y ahí cortan. Es como que ahí terminó todo el cálculo. No, es incorrecto. Verifica únicamente a este límite. No quiere decir que si la esbeltez efectiva es menor a 175, no es necesario hacer el cálculo. Es necesario y debe comprobarse. Se sigue el mismo procedimiento y se obtiene el C sub P y sub I. Y luego se compara entre ambos, el menor de ellos es el menor de la barra. Entonces, ahí podemos ajustar la tensión F asterisco C y obtener la tensión de diseño F'C. Y luego, sencillamente calculando Fc, tensión de trabajo F chica C, carga sobre área, se obtiene una tensión que debe ser menor que la tensión de diseño. Si es menor, verifica. Luego, habíamos visto que en la norma había para cada entorno de la esbeltez efectiva una fórmula para obtener este corte, y hablamos bastante de toda esta situación acá, yo creo que no es necesario volver sobre eso. Obteníamos el corte ideal, que estaba acá. La fórmula varía según el entorno de esbelteces ideales efectivas, y recordamos que este C sub P acá, en esta fórmula, debe ser
obligatoriamente no el de la barra, sino el del eje inmaterial. Luego, por equilibrar este nudo que está acá, ¿hay alguna consulta? Bueno, ¿cómo es? Espérenme un ratito. Sí, por favor. Profe, ¿y el lambda ahí efectivo, cómo lo obteníamos? Les acabo de decir, acá, con esta fórmula. Disculpa. Por favor, el que está hablando por teléfono, que se mutee, por favor. El lambda I efectivo se obtenía con esta fórmula que les acabo de demostrar acá. Era la composición geométrica entre este lambda I, que es el teórico, un cierto factor que dependía, este factor sí, depende de la forma de unión y el adiestramiento que estemos usando, si son separadores o tacos, y si eso se une con bulones o con clavos, o con un adhesivo. Bien, una vez que obtenemos este valor de B interno, este valor de B interno está solicitando al taco acá, como lo habíamos visto. Muy bien, con ese valor nosotros vamos a verificar este taco y vamos a calcular las uniones, que es lo que era el objetivo de esta clase. Tenemos dos variantes. La primera variante es la de separadores unidos con clavos. Acá hay una cosita que les quiero mencionar. Espérenme un ratito que voy a abrir el documento. Ahí. La norma CIRSOC en el tema clavos no habla, no dice nada acerca de usar clavos desde ambos lados de una madera, como es este caso. Cuando ustedes escuchen clavos yuxtapuestos, significa de colocar clavos desde ambos lados y en la misma sección. Es decir, poner un clavo acá y otro clavo acá. Ahora les voy a clarificar el tema. Pero quiero mostrarles una cosita. Nos vamos a guiar por la norma DIN 1052. La norma DIN 1052, página 34, en la parte de uniones con clavos, da una serie de recomendaciones, no de recomendaciones, de lineamientos a seguir. Y creo que esto es algo que tampoco la norma lo dice, la norma CIRSOC, que es el espesor mínimo de las maderas a unir. Si bien en los espesores que nosotros estamos trabajando siempre verifica, ¿no? Porque son espesores mínimos, pero es importante y es conceptual tener en cuenta esta prescripción de la norma DIN. Porque ustedes imagínense lo siguiente, yo cuando daba las clases de manera presencial, siempre les recurría a esta analogía. Ustedes, más de una persona, habrá intentado clavar una caja de manzana, ¿no? Habrá agarrado una madera de caja de manzana, y si el clavo era demasiado grueso para el espesor finito de las cajas de manzana, cuando clavaba el clavo,
la madera se quebraba, se abría. Les habrá pasado y si no, lo pueden imaginar. Eso tiene que ver con que para cada diámetro hay un espesor recomendado o mínimo, como en este caso. Ese espesor mínimo A es igual, según la norma DIN, a el diámetro del clavo multiplicado por 3 más 8 phi. O sea, el diámetro del clavo nuevamente. Esto por un lado. Esto es algo que no sé si se mencionó en las otras clases de los otros auxiliares, pero bueno, se los muestro yo. Inclusive, si bien esta norma, sobre todo estas prescripciones así, las sigo utilizando, sigo utilizando paralelamente ambas reglamentaciones y me fijo a ver qué es más, qué me da una cosa y qué me da la otra, digamos. Pero el euro, esta reglamentación está fuera de uso, lógicamente, pero es muy sencilla de usar. Pero también el Eurocódigo 5 utiliza una base conceptual parecida a esta. A esta y al otro parámetro que vamos a ver ahora. Al otro tema que vamos a ver ahora. Cuando nosotros trabajamos con clavos introducidos desde dos lados diferentes, como dice acá, puede ocurrir esto que está acá. Esta situación que ustedes ven aquí, que es que nosotros en la misma sección coloquemos un clavo de un lado y un clavo del otro. ¿Qué tiene que ocurrir para que lo podamos hacer según la norma DIN? La distancia que hay entre la punta del clavo, de uno de los clavos, hasta la próxima superficie de corte, esta distancia, acá no está marcado bien, acá está marcado, no, a ver si el de más abajo, no, tampoco el de más abajo. Pero digamos, ustedes lo pueden visualizar, esperen un ratito, voy a poner así se ve bien. Esta distancia que ustedes tienen aquí, ¿la alcanzan a ver? La distancia que hay entre la punta del clavo introducido desde un lado de la madera y la próxima sección de corte, que es esta que está acá, si esa distancia era mayor a 8 phi, a 8 diámetros, acá, como dice acá, esa distancia, si era mayor a 8 phi, nosotros podíamos colocar clavos desde ambos lados sin temor a que esta madera se agriete. Si esa distancia estaba entre 0 y 8 phi, una segunda condición, había que separar los clavos, digamos, este debía ir un poco más arriba y este un poco más abajo, una distancia de 5 phi. Y en el caso que la punta del clavo llegue al otro lado, hay que distanciarlo de una distancia de 10 phi, como figura acá. Esta es la de 5 phi. Fíjense, acá está 8 veces el diámetro y esa distancia va por acá, digamos, quiere decir que esta distancia que está acá es menor que esto que está acá. Entonces se lo separaba 5 phi. Mientras que en este caso no llegábamos, S1, esta distancia que vamos a llamar S1, era mayor a 8 phi, por lo tanto se podían colocar clavos justapuestos. Si no, había que separar 10 diámetros, vamos a suponer que llegábamos, S1 era 0 o menor que 0, había que separar los clavos colocados de un lado y del otro lado 10 phi o 10 diámetros. ¿Se entendió esto? Sí, sí.
Sí. ¿Ah? Bien que podemos parar un ratito y lo explicamos de nuevo. ¿No? A mí me confundió, profe, en el hecho acá del gráfico para la variante A, que seguro más adelante ahora lo va a ver, que dice 15 de diámetro, no 5 de diámetro, entonces, pero bueno. ¿A dónde? Ahí en este gráfico. Ahí No, dice no, no. 15. No, esperá. 15 diámetros es la distancia que debe haber al borde por la norma CIRSOC, Sí. y la distancia que debe haber entre clavos, entre filas de clavos. Ajá, claro, no hace referencia a los de arriba, a los 5 diámetros de arriba. No, los 5 diámetros de arriba están acá. Claro, pero ahí sería 15 dividido 2. No, este gráfico es indicativo. Es Ah, 5 diámetros, está todo desplazado 5 diámetros. acá. ¿Mm? Está todo, digamos, fíjate que acá hay un solo dibujo. Hay un solo Sí, clavo sí, puesto sí. del otro lado y está fuera de escala. Esto debería estar por acá más o menos. Claro, ¿Mm? está bien. Muy bien. Me pidieron que lo explique de vuelta. Les mencioné, esperen un ratito, lo voy a escribir acá en un archivito de texto para que ustedes lo visualicen. Espesor mínimo de las maderas a unir. Era Fi, vamos a ponerle ya la nomenclatura de CIRSOC 8D. El espesor mínimo que debía tener cualquier madera que iba a ser clavada era el diámetro más diámetro multiplicado por 3 más 8 veces el diámetro. Esta relación es muy importante, es conceptual, ténganla en cuenta si ustedes quieren. Digamos, a ver, yo sé que para ustedes es muy importante el examen por encima del ejercicio profesional. Para nosotros está por encima del examen el ejercicio profesional que van a tener ustedes. Es decir, todas estas recomendaciones que yo les estoy haciendo a los efectos de que ustedes tengan una base conceptual un poco más amplia a la hora de desarrollarse como profesionales. Vamos a suponer que ustedes en un examen no calculan este espesor mínimo, su examen no va a estar mal. Pero les estoy dando una pequeña ampliación. Bueno, S1 es igual a que vamos a mirarlo acá en el dibujo. S1 es la distancia que hay entre la punta del clavo, de un clavo, y la superficie de corte del clavo yuxtapuesto. Es decir, el clavo que está en la cara del otro lado, en la cara de enfrente, ¿sí? Esto es para aquellos casos en los cuales tengamos que colocar clavos de ambos lados. Entonces, situación 1, vamos a ponerla así. Situación 1. Que S1 sea mayor que 8 veces el diámetro. Entonces, en ese caso, se pueden colocar clavos en la misma sección, o yuxtapuestos. En la misma sección.
Segunda situación. Si S1 está entre 0 y menor o igual, a ver cómo lo pongo, menor o igual que 8 veces 8 veces el diámetro, los clavos entre ambas caras deben separarse 5 diámetros. Y tercero, si S1 es igual a 0, los clavos entre ambas caras deben separarse 10 diámetros. ¿Está claro ahí? Escrito. Todos ven esto, ¿no? Sí, profesor, está claro. ¿Quieren que les copie esto en el chat? ¿Así lo guardan? Dale, profe. Dale. Ahí lo copian y lo... Esa es la distancia que debe haber entre clavos que están en distintas caras. Díganme, cuando ustedes vieron empalme con curejuntas, ¿no vieron esto? ¿No hablaron de esto? Porque en ese caso tienen que evaluarlo también, porque tienen 2 curejuntas, un madero central, y tienen que clavar de ambos lados. No. Deben evaluarlo, digamos. Bueno, volviendo al tema, acá. Con respecto, ¿quién era el que hablaba de los 15D? ¿Tu nombre? Yo, Martín. Martín. Ok, Martín. Fíjate que acá están marcados los 15 diámetros que debe haber entre este clavo y el borde, este clavo y este clavo, y acá están los 5D, acá están los 5D que debe haber entre alineaciones. Entre alineaciones. En este caso, fíjense que estas serían nuestras filas. Acá en el medio del taco nosotros tenemos la fuerza, ¿no? La fuerza va a tender, mírenme en la cámara un minuto, va a tender a hacer esto. El taco va a tender a hacer esto con respecto al cordón. Entonces, lo que está en vertical son nuestras filas. Y nuestras columnas van a ser las que están normales a la dirección de la fuerza y que tienen que estar separadas 15D y 15D al borde. Estamos hablando de clavos que no, tengo entendido que son no pretaladrados, es decir, clavado así, perpendicular, esperen un ratito. Acá se adopta un clavo con un diámetro. Sí, evidentemente esto es clavo sin pretaladrar. Acá se hace esta... ¿Sí? ¿Esos 5D son por la segunda situación que dijo recién? No. ¿La separación? ¿O tiene que ver con otro cálculo? No, esto tiene que ver, esperame un ratito, vamos a mirar en el capítulo 8, exacto, la tabla de separaciones que hay. Espera, acá. Mayor a 635. Este. Al borde, para dirección paralela a la carga. A ver, espérate un ratito que me tengo que poner un poquito qué es borde, qué extremo, porque esto siempre me confundo. Distancia al extremo es la distancia al borde cargado. Y distancia al borde es distancia al borde no cargado o descargado.
Hablaron de eso, ¿no? ¿Qué es un borde cargado? ¿Qué es un borde descargado? Sí, profe. Bueno, fíjense, entonces, dirección de la carga al extremo, al extremo, dirección de la carga con respecto a la fibra paralela a un extremo cargado son 15 diámetros, sin preperforación. Y al borde con la dirección de la carga respecto a la fibra es 5D. Lo que yo estoy sacando acá, a ver si lo puedo marcar, este 15D y este 5D son estos 15D que hay acá. Esto es al borde cargado, esta distancia, y estas distancias que están acá, esta y esta, son a los bordes descargados, que son los costados. ¿Se entiende? Los 5D que además debemos desplazar son esta distancia que está acá. Esta distancia que está acá. Profe, gracias. Muy bien, acá se hace la comprobación y fíjense que la comprobación da que acá hay un errorcito, por eso lo marqué en amarillo. Esto no es menor o igual a 0. Si es igual a 0, debe desplazarse entre ambos 10 diámetros. Es decir, si la punta del clavo llega al otro lado, y ese 1 es igual a 0, debe desplazarse de 10 diámetros. Que es lo que anotamos ahí en el chat. Vamos a chequearlo para que no queden errores. Exacto, así. Como está en el chat. Muy bien. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos trabajando, vamos a tener que adicionarle acá abajo, por una cuestión de que el primer clavo que está acá, tiene que estar a 15D de este borde, ¿no? Y como el primer clavo está desplazado, el primer clavo del otro lado está desplazado 5 diámetros, y después colocamos la misma cantidad de clavos que hemos colocado en esta cara, el separador va a tener que ser 5 diámetros más grande de lo que sería si pudiéramos colocarlos así a los clavos, uno frente al otro, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, me quedó la duda de que si lo ponemos a 5 diámetros, el de abajo, con respecto, o sea, el tercer clavo con respecto al segundo que está puesto, tendría que tener 5 diámetros también, por eso le preguntaba más allá de la tabla que dice 15D, que ahí sería 5 y 5 de cada lado. Entonces, o sea, 5 para arriba y 5 para abajo entre clavos. No, espera. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, espérenme un ratito, voy a capturar esto acá, a ver si puedo. Y lo voy a llevar al Paint y voy a dibujar ahí encima. Ahí estamos. Ustedes tienen que pensar de que acá, vamos a ponerlo en rojo. Uy, perdón. ¿Ahí lo ven? ¿Siguen viendo? Sí. Nosotros podemos agarrar esto y cortarlo acá. Cortar esto acá. Y después, espérenme que voy a agrandar el borrador porque si no me vuelvo loco. Tocando. Retiramos hacemos un diagrama de cuerpo libre. Cortamos la pieza, retiramos el resto y analizamos lo que ocurre en esta cara de corte. Nosotros vamos a tener que poner de manifiesto una fuerza acá. Qué linda fuerza. Acá, así. A ver, déjenme pensar.
es hacia arriba. ¿Mm? Así, que va a generar acá en estas secciones de corte, un cierto esfuerzo. ¿Sí? Nosotros a esta fila de clavos, si lo analizamos así como lo acabo de dibujar yo, nosotros tenemos que respetar que esta distancia que está acá sea 15D. Y si nosotros esto lo miramos de costado, estas distancias que están marcadas acá son las que debemos respetar para colocar columnas de clavos, ¿sí? Quedó claro que estos son filas, perdón, filas, no columnas. Estas son filas, todas estas, y estas son columnas, ¿no? ¿Mm? Muy bien. ¿Por qué? Porque la fila siempre está en dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza es esta, entonces estos son filas y estos son columnas. Bien. Ahora, nosotros tenemos una situación idéntica, pero para el otro lado. Entonces vamos a hacer control Z. Esta distancia que está acá va a ser de 5 diámetros. Y además, nosotros, entre este clavo y el borde, debe haber como mínimo 15D, y entre el último clavo que tengamos por acá, 15D. Y acá va a haber 5D también. Y obviamente, acá va a haber, digamos, si lo miramos del otro lado, va a haber una fila de clavos que va a estar del otro lado acá, puesta acá. ¿Sí? Así, así. ¿Se entiende? Muy bien. Quiero comentarle que esto es bastante sencillo y lo deberían más o menos manejar o haber visto por lo menos en el primer práctico, ¿eh? No el primero, pues yo, digamos, en el que llamamos práctico 1, que es el de unión de empalme de un madero central con cubrejuntas de madera, ahí lo deberían haber visto. Está más o Profe, menos, pues, profe, ahí ¡epa! esos clavos no deberían, del lado de abajo, no deberían ir porque no cumple el 15D, ¿o sí? ¿Cómo? Los clavos que dibujó usted ahí Claro, en rojo, eh, anotaría no 15. No, podría ir no, porque... no, 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 pero precisamente voy a dibujar en verde. Hay una línea acá que dice, debido a esta disposición, a la longitud del separador debemos adicionarle finalmente 5D. Eso quiere decir que si nosotros pudiéramos colocar clavos enfrentados, el taco tendría una cierta dimensión. Pero por este desplazamiento nosotros tenemos que agrandar el taco así, Claro, para que acá haya 15D entre este sí, y este. ¿Sí? sí, se entendió, gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Cerramos el dibujo horrendo este? Miren que yo soy feo dibujando en el pizarrón, pero acá me superé ampliamente, ¿eh? Muy bien. Acá viene toda la parte de la resistencia lateral del clavo que no viene al caso, ¿eh? No la voy a desarrollar. No tiene ninguna particularidad. Ninguna particularidad. La única particularidad para mencionar es que cuando se llega al Z', el C sub G es igual a 1 porque estamos trabajando con clavijas de un diámetro menor a 6,35. ¿Mm? De acá, de todo el análisis se obtiene que Z es 6,47. Y acá lo que se hace es diseñar la unión, es decir, nosotros ya tenemos el espesor del taco, tenemos la distancia D, que es el lado del cordón,
y la distancia T, que es el espesor del cordón. Entonces nosotros más o menos tenemos que ver cómo vamos a disponer nuestros clavos, y lo primero que tenemos que sacar es el número de filas posibles que nosotros tenemos en este ancho. ¿Mm? En este ancho tenemos una cierta cantidad de número de filas que pueden entrar de acuerdo a la tabla esa que estábamos viendo antes y a la dimensión D. Y eso es lo que calculamos acá. Es decir, dividimos el número posible de filas es la dimensión D, que era la altura de nuestro cordón, dividido 5 veces el diámetro. Eso me va a dar el número de espacios que yo tengo, es decir, en este dibujo sería 1, 2, 3, 4, como el número de filas es el número de espacios menos 1. O sea que voy a tener 3. Este número me da 6,4 filas. Como yo no puedo colocar 7, porque no me entra, digamos, tengo que colocar un número menor. 6 filas. Entonces, hago Z', obtengo el valor de Z', y evalúo qué número de clavos yo tengo que poner. Y es D interno dividido Z'. Eso me da 16 clavos. Entonces terminamos adoptando provisoriamente 17 clavos. ¿Por qué digo provisoriamente? Porque es el número mínimo que tenemos que colocar, pero después cuando configuremos este rectangulito que está acá, obviamente ese número puede llegar a aumentar. El número de columnas va a ser, si yo puedo colocar 6 filas y necesito colocar 17 clavos, me fijo a ver cuántas columnas puedo colocar. Bueno, en este caso me da 2,83, y eso sí debo aumentarlo, porque si no, no estaría cumpliendo con el mínimo de 17 clavos que necesito colocar. Si nos fijamos, vamos a terminar colocando 18 clavos, no 17. 6 por 3. Ahora debemos calcular la altura del separador para saber, y bueno, eso nos da este valor que está acá. Debe adicionársele 5D, y bueno, ahí hay un cierto redondeo. Pero fíjense esta discusión que está acá, que es bastante importante. Nosotros tenemos que la distancia entre los ejes de los separadores es 700 milímetros. Voy a abrir el Paint y voy a dibujar nuevamente, aunque quede feo. Nosotros tenemos un cordón acá. Bueno, ahí. Y otro cordón ahí. Y le hemos dispuesto separadores acá. Vamos a poner ahí. Y acá. Y lo que nosotros estamos haciendo es medir esta distancia de acá hasta acá. Este valor que está acá era nuestro L interno. Si nuestro L interno, digamos, esto es 700 milímetros, si la mitad del separador y la otra mitad del separador están muy acá, digamos, es prácticamente, queda un huequito ahí, un pequeño hueco acá, porque nuestro separador es muy alto,
prácticamente les diría, fíjense, si lo pensamos un poquito, por ese huequito nomás, convendría más vale agarrar y hacer una columna del tipo que la que enseñó el ingeniero Grade la semana pasada, o el lunes. No, la semana pasada, el miércoles. Que era de tablas adosadas. Porque fíjense que nosotros, en nuestro caso, estamos trabajando con un espesor A del separador que es igual a T. Y si prácticamente llenamos con los separadores todo el largo de la columna, y más vale pongamos una sola madera y nos ahorramos el trabajo de corte de los separadores, de clavado en cada uno de ellos, hagamos una columna de tablas adosadas con uniones mecánicas. ¿Mm? Bien, ¿se entendió eso que acabo de decir? Sí, profe. De eso habla un poco esta discusión. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros tenemos un 50% de... Fíjense que acá está hecho el cálculo, ¿no? 357,5 dividido 700 te da 51%. O 0,51. Que eso es satisfactorio, no es satisfactorio, y estamos ahí en una situación medio que no es muy cómoda, digamos. Agarramos y estamos rellenando la mitad de la columna con separadores. Entonces, ahí se plantean una serie de discusiones que hablan, una, de aumentar la longitud del vástago, pero la tabla de clavo de Asindar no da el mismo diámetro para un clavo de 6 que de 5. Nosotros estábamos usando un clavo de 5 pulgadas, era lo que habíamos adoptado allá arriba. Perdón, no se lo mencioné, pero bueno. Habíamos adoptado un clavo de 5 pulgadas de longitud, y el diámetro es 5,5 milímetros. El clavo estamos hablando siempre de clavos de Asindar. Eso no quiere decir que no haya otros clavos. Lo que pasa es que lo más popular dentro de nuestro ámbito es los clavos que brinda Asindar, así como los hierros para hormigón armado. Asindar es como el productor universal de esos hierros, entonces debemos ceñirnos un poco a los productos que ellos tienen. Pero en este caso vamos a tener el mismo diámetro. Por lo tanto, si el diámetro no cambia, Z y Z' no van a cambiar, por lo tanto vamos a obtener el mismo número de clavos. Con la diferencia, esta no es una solución satisfactoria, porque fíjense que al aumentar el diámetro, aumentar la longitud del vástago, es probable que tengamos que separar aún más los clavos que están en distintas caras. Si después hacemos un cálculo de si estas 6 pulgadas nos llegan al otro lado, prácticamente sí, ¿eh? A ver, ¿cuánto teníamos de S1? Espérenme un ratito. 25,40. Claro, y esa es la pulgada que nos está faltando. O sea que si adoptamos un clavo de 6 pulgadas, nosotros vamos a llegar con la punta del clavo a esta sección. Y en ese caso, si seguimos la norma DIN, en vez de separar estos dos clavos 5 diámetros, vamos a tener que separar los 10 diámetros. Entonces, más grande todavía el separador. Otra solución es pretaladrar la colocación, y en ese caso, fíjense que en esta tabla
todas las distancias se reducen. Fíjense, nosotros en vez de tener 15D, tendríamos 10D. Y en vez de tener 5D, tendríamos 3D. Es decir, que la unión sale un poquito más compacta. ¿Qué ventaja y qué desventajas tiene esto? La primer desventaja es que hay que pretaladrar. No es lo mismo clavar sin pretaladrar que primero hacer el agujero y después clavar el clavo. O sea, es doble trabajo. Se hace una unión más cara, ¿no? Fíjense que también las distancias entre filas y entre columnas se reducen entre de 15 a 10 y de 5 a 3. Y si elegimos colocar en 3 bolillos, podemos achicar a 2,5 de 3 bolillos, a ver si hay algún dibujo acá de qué es lo que es 3 bolillos. Pero si no, ustedes se imaginan, ¿no? 3 bolillos es esto, digamos. Vamos a suponer que tenemos así una pieza, y acá esta es una alineación, esta es otra alineación, y esta es otra alineación. Vamos a colocar acá un clavo, acá otro clavo. La página 88 hay un gráfico. A ver, página 88. Exacto, esta. Ahí está. Esta es la disposición en 3 bolillos. La disposición en 3 bolillos hace que esta distancia A que se está marcando acá sea, a ver, volvamos un poquito atrás, entre filas, bueno, entre filas de 2,5D, ya sea perforado o sin perforar. Quizás esa sea la opción más conveniente, porque fíjense que sin preperforación, al colocar las filas de esa manera, se reduce de 5 a, perdón, entre filas, de 5 a 2,5. Se hace bastante más compacto. Muy bien. Volvamos al práctico. Creo que está hecho eso. Ah, no, está la parte pretaladrada. Y acá está lo que les decía con los 3 bolillos. En la especificación DIN decía que cuando la extensión A era menor o igual que 2T, es decir, uno no estaba separado más del doble de lo que son el espesor de los cordones, no era necesario verificar el separador a flexión. Eso quiere decir que no es necesario calcularlo a momento, sí a corte con el área neta. Es decir, acá no está hecho el cálculo, ¿por qué? Porque al final del práctico, si ustedes se van a la última hoja, van a encontrar que les dejo como tarea hacer ese cálculo al corte. Y acá está lo que hablamos de la cantidad de clavos, la altura mayor del separador y el trabajo que la mano de obra es cara, y cuanto más compleja es la mano de obra, más tiempo lleva. Y la mano de obra se paga por hora. Pasamos rápido a este temita que está acá, unido con bulones.
La temática es parecida, solamente hay una sola cosa que marcar acá. Dos cosas que marcar. Una, no estén tentados de pensar de que ese bulón está a corte doble. Este bulón está a corte simple 2 veces, en 2 secciones. En esta sección de corte está a corte simple y en esta sección de corte está a corte simple. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes observan este dibujito que está acá, tenemos que para este lado, esta fuerza acciona así. Y la deformación de esto, ¿se acuerdan lo que les mencioné en la clase pasada? Que tanto los separadores como los tacos se van a deformar haciendo una doble onda, ¿sí? La deformación de un bulón que está a corte doble, vamos a poner acá el ejemplito. Así, todo mal dibujado, ¿eh? Para no perder el tiempo. Cuando esto tira para allá, y esto tira para allá, y esto tira para allá, esto es P sobre 2. Si este espesor es igual a este espesor, esto es P sobre 2 y esto es P sobre 2. ¿Mm? Y el bulón se va a deformar así, como si fuera una omega. ¿Mm? ¿Lo ven? Perdón, lo dibujé exactamente al revés. Se va a deformar así, como si fuera una omega. ¿Lo ven? Fíjense en este dibujo que esta deformación es como una doble S. ¿Lo alcanzan a ver? Una S acá, que va hasta el centro, y otra S acá. La deformación a corte simple, vamos a suponer que, a ver, vamos a ocupar el mal dibujo, pero ocupable. Todo ahí. Hacemos desaparecer la parte de abajo. Borramos esto. Y borramos esto. Ah, no, ahí. No le dibujo la colita. Es así. ¿Lo ven? Esa es una deformación de un bulón en corte simple. Hace así, como una S. Están ahí en el capítulo 8 todas las formas de rotura habidas y por haber. Pero la deformación, esta es una deformación típica de corte doble y esta es una deformación típica de corte simple. ¿Mm? En nuestro caso particular, esta deformación es corte simple acá, acá llega a un punto de no deformación, el bulón acá no se deforma, en el punto del medio, y nuevamente hace otra S invertida, pero sigue siendo no toma la forma esa omega que veían recién. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con un bulón con 2 secciones de corte simple. Esto es importantísimo que lo recuerden.
La geometría y el cálculo de todo esto es muy sencillo. Ustedes ya lo saben. Tienen que aplicar esta tabla. Epa. Esta tabla. Distancia al borde. Acá seguimos teniendo la carga paralela a la dirección de la fibra. Distancia al borde es 3 diámetros, que es lo que tenemos acá. Acá y acá. ¿Sí? Luego, al extremo, si es un extremo cargado, es 7D, si es un extremo descargado o está con presión, es 4D. En nuestro caso es una situación de un extremo cargado, es decir que tenemos que tener desde el centro de este bulón hasta acá 7D y desde este bulón hasta acá 7D. ¿Mm? ¿Está claro? Luego, en una fila, con la fuerza paralela a la dirección de las cargas, es 7D, son estos 7D, fíjense que es la distancia que hay entre elementos de una sola fila, y entre filas paralela, ya sea paralela o perpendicular, 4D, que son estos 4D de acá. ¿Sí? En base a eso diseñamos nuestra unión, es decir, hacemos nuevamente el cálculo del número posible de filas, adoptamos un diámetro, y calculamos la resistencia lateral, la resistencia Z. Hay una arriba, no sé si encontré un error o el error soy yo. El LM con respecto al LS, para mí son iguales, 76,20, y acá dice 38,1. Sí, está equivocado. Ah, Está mal hecho. Sí, claramente. Gracias. Esperamos un ratito que ya mismo lo voy a marcar, si es que puedo. Contame porque no sé de dónde agarrar acá. Ahí está. Lo voy a marcar acá para corregirlo después. Sí pueden aparecer errores de este tipo, ¿no? Un montón. Por eso yo les puse, vieron que el nombre del archivo es versión preliminar, y el archivo que van a tener para el miércoles también va a ser una versión preliminar. Sí, esto está equivocado. No, perdón, no. Esto no está equivocado, Martín. ¿Por qué no está equivocado? Y quiero que pienses y me lo respondas. vamos a intentar mirarlo de nuevo. Y yo vi, porque no es corte doble. Exacto. Porque Ah. en este punto, el bulón tiene una deformación 0 y acá es como que vos cortás la pieza a la mitad, así. Entonces, el LM a ser considerado es la mitad del taco. Gracias por la salvedad, porque sabés que lo iba a pasar de largo y es importante decirlo. Como yo estoy calculando un bulón que tiene 2 secciones de corte, pero yo estoy calculando la mitad. Esto es como yo les dije antes, se corta acá, se hace un corte y se pone de manifiesto, se saca la mitad de un lado del otro y se pone de manifiesto la fuerza, y el bulón va a trabajar como si fuera un corte simple. Y el taco va a tener la mitad del espesor. Entonces, esto no constituye un error. ¿Mm? Ahora anda a sacarle el coso este. No sé cómo se hace, pero bueno, a ver, vamos a tratar. Tienes que seleccionar el amarillo y le aparece la opción de eliminar.
Clic derecho. Ahí está. Gracias. Ahí está. Bien. ¿Está más o menos? ¿Lo entendieron esto? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, acá hay, yo les dije que había dos variantes. Una era con respecto a los clavos. Una era la deformación del bulón. En los clavos nosotros no tenemos eso, tenemos corte simple y básico. ¿Sí? Es decir, nosotros en los clavos, a ver, volvamos atrás al dibujito. Acá, nosotros podemos cortar tranquilamente por la mitad y evaluar qué es lo que ocurre acá, 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 y es corte simple. ¿Sí? Lo ven bien, ¿no? En esta situación nueva, tenemos la situación de que el bulón este no está, está dos veces a corte simple, porque es un pasante, digamos, o sea, básicamente. Muy bien. Luego, se hace toda la formulación esta infernal. Yo no sé a quién se le ocurrió obtener la capacidad de un medio de unión aplicando 6 métodos de rotura, una locura. Miren, esperen un rato, les quiero mostrar esto, porque esto, si no, no me lo creen ustedes, yo voy preso. Así, con esta fórmula que está acá, se evaluaba la carga admisible de un clavo. 500 por el diámetro al cuadrado, dividido 1 más el diámetro, en kilos. Esta era la forma que tenía la DIN 1052 de evaluar la fuerza que puede resistir un clavo. Para los bulones era una situación parecida. A ver si está por acá. Esto es con tornillos, pero era parecido a esto. La N admisible era 40 por el espesor más chico que había multiplicado por el diámetro. Una sencillez terrible. A ver si está uniones con bulones. Acá está. Acá está. Esta era la expresión de los bulones. En fin, bueno. Después de evaluar las 6 formas de rotura del bulón, llegamos a obtener el Z asterisco, porque aquí sí debemos evaluar el coeficiente de grupo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con bulones y con clavijas, digamos, hablando propiamente, con clavijas que son de un diámetro mayor a 6,35 milímetros. Acá se aplica la fórmula larga, es un procedimiento matemático que es completamente entendible, es trabajoso, súper trabajoso, pero bueno, digamos, Ahí, esto ahí está al revés, creo, bro. O sea, EM a M, o sea, está al revés con el REA ese. ¿Cómo? O sea, está al revés aparentemente, según me entiendo. El REA este, EM por AM tiene que ser arriba y el denominador abajo. Y ahí le da 0, le da 2, si no. Espera, porque algo, a ver. Ah, es el menor valor de los dos. Claro, uno da 2 y el otro 0,5. Y claro, sí. Bueno, pero digamos, ustedes agarran de acá para abajo y aplican el reglamento así, tal cual si fuera una recetita, Sí, sí. y van a llegar al valor de ese sujeto. Ustedes, para que se den idea, yo esto lo tengo cargado en
en un Excel. Yo hace años que no hago un cálculo de esto. Yo agarro y que voy acomodando los bulones en la fila, las columnas, etcétera, etcétera, o cambio el diámetro. Pero este Y bueno, cálculo no lo... rendimos con Excel, profe. Bueno, dale. Ojo, ¿eh? Ojo. Miren que yo soy criado por la gente de máquinas hidráulicas, ¿eh? Máquinas hidráulicas se podía rendir con computadora y con todos los libros. Ahí me forjé como docente. Máquinas hidráulicas. Se podía rendir, pero mamita. Calcula el siguiente domo geodésico de madera. Bueno, en resumen, llegando acá al final está del número de bulones, etcétera, etcétera, que hay que adaptar. No es más o menos complicado. No, yo ya les había hablado del tema del C sub G, que salvo que se les esté evaluando exactamente el C sub G, no, digamos, el C sub G se lo damos como dato en, en los ejercicios, digamos, le decimos adopte C sub G igual a tanto, listo. Y no tienen que hacer todo este numererío acá. Y muchas veces, en muchos ejercicios también les damos este dato de Z. Z, no Z', Z. Es decir, el menor valor de las 6 posibilidades, Z e igual a 1751. ¿Mm? Le solemos dar ese dato, salvo en aquellos casos que se pretenda evaluar si ustedes conocen el procedimiento o no. Bueno, gente, acá terminaríamos el práctico. Tarea, como les dije antes, verificar el separador al corte, descontando del área bruta los espacios del área neta en ambas variantes. Acá les quiero comentar algo. Cuando vayan a hacer eso, esperen que... ustedes van a tener el separador
Hola. Ok, disculpen, disculpen. Tengo la computadora detonada del disco
sobrecargado, el Windows Vista que es tan estable, así que bueno, me caí. Les estaba diciendo, para hacer el cálculo del área neta, tienen que tener en cuenta, en el caso de los clavos, espérense un ratito, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, profe. Ah, bueno, está bien. También tengo todo acá en la computadora, ¿eh? Jueguitos de los chicos, cosas para hacer música. Todo está acá. Guarden que comparto la pantalla. Ahí estamos. ¿Todos ven? Sí, profe. Perfecto. Hold on un ratito. Acá. Cuando vayan a evaluar el área neta al corte, el área va a estar dada por esta dimensión, el área bruta va a ser esto por esto. O sea, es el área que está normal acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Es la cantidad de 15D que necesitemos, la altura del separador, multiplicado por D. Y para hacer los descuentos, en el caso de que trabajemos con pretaladrados, vayan y miren en la norma cuánto hay que agrandar el agujerito. No, perdón, acá no es mayor, sino que es el diámetro del vástago. Pero considérenlo como que atraviesa de lado a lado. ¿Sí? No es solamente este pedacito, restar este pedacito de acá, sino que consideren una franja del diámetro del clavo, es decir, ustedes pueden hallar un rectangulito que sea el diámetro del clavo multiplicado por A, y luego restar a esta área que les había dicho antes la cantidad de clavos que tienen a uno y otro lado. ¿Entendió? Consideren como que el clavo atraviesa el separador de lado a lado. ¿Por qué es esto y por qué no es ese cálculo exacto? Por una cuestión de velocidad en el cálculo, digamos. O sea, no va a variar tanto, nos estamos poniendo en peores condiciones al considerar un rectángulo que pasa de lado a lado, y es bastante más fácil de calcular. En el caso que tengamos bulones, ahí sí van a tener que ir a mirar a la norma qué diferencia hay entre el diámetro del bulón y el diámetro de la mecha o del taladro que vamos a tener que usar para alojar este bulón. Y acá el rectangulito seguramente va a ser completo, pero no es el diámetro del bulón, sino que creo, no recuerdo muy bien, creo que el diámetro de la mecha es un 8% más. Un 8% más. No lo recuerdo, sinceramente. Debería mirarlo. Sí, profe, 8 es. 8% más. Sí, sí. Bueno, obviamente eso después ustedes lo tienen que adaptar a los diámetros de mecha que ustedes tienen. A ver, yo no me acuerdo si era... No, ¿saben a dónde van a encontrar, por ejemplo, para este diámetro que nosotros hemos adoptado acá? Nosotros adoptamos un diámetro de 11,11. Vayan al reglamento de metálicas, al capítulo J,
Y en la parte de uniones abulonadas, en donde estaban las dos series, la serie métrica y la serie británica imperial, van a poder encontrar distintos diámetros, o pueden jugar, por ejemplo, a ver, denme un segundo, voy a hacer un calculito sencillo, 11,11 por 1,08 me da 11,9998. No, 11,9988. Es decir, que nosotros ahí deberíamos adoptar un diámetro de la mecha de la serie métrica, nos conviene más, que es 12 milímetros. ¿Mm? Haciendo un agujero de 12 milímetros estamos excedidos por un poquitito, muy poco. ¿Se entendió esto que acabo de hacer? Nosotros tenemos, vuelvo a mi blog de notas. Nosotros tenemos que el diámetro de nuestro bulón es 11,11 milímetros. El diámetro del agujero va a ser 1,08, porque tiene que ser un 8% mayor, por 11,11 milímetros. Eso me da 11,9988 milímetros. Prácticamente igual a 12 milímetros. ¿Mm? Prácticamente igual. Entonces, estos bulones en este caso van a llevar un diámetro del agujero de 12 milímetros. ¿Mm? Si cambiara la relación, si en vez de aproximarnos a esto, hay alguna mecha o algún diámetro, las mechas y los diámetros de los bulones son exactamente iguales. Si hay algún diámetro que sea de la serie imperial, que está en pulgadas, que esté más próxima a este valor de 1,08 veces el diámetro, y bueno, usaremos ese. Y para sacar el área neta para verificar al corte, vamos a usar 12 milímetros, en este caso, 12 milímetros por A, que era 76 milímetros y pico, por 1, 2, 3, la cantidad de columnas que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa va a ser la sección resistente que nosotros vamos a tener. A ver, lo vamos poniendo, lo pongo acá para que lo sigan viendo. La verificación al corte va a ser tensión de corte igual a V interno dividido el área neta. ¿Mm? El V interno ya lo tenemos. Área neta es igual al área bruta menos el descuento de los agujeros. ¿Mm? El área bruta es igual a A por D, A por D, y el descuento de los agujeros es igual a 1,08 veces el diámetro del bulón elegido por A por el número de columnas que nosotros estamos teniendo. Mírenlo acá. ¿Mm? ¿Lo ven? Sí, profe.
A ver, espérenme un ratito porque estoy pensando. En realidad este número no lo hice, lo estoy pensando un poquito. No, gente, estoy equivocado. Estoy equivocado, miren. Me acabo de equivocar. El descuento de los agujeros no es este rectángulo que está acá. No es este rectángulo que está acá. Sino que es pi por 1,08 veces el diámetro al cuadrado dividido 4 multiplicado por el número de clavijas. Esa es el área neta que tenemos. Es la cantidad de agujeritos que nosotros tenemos acá. Esta es una representación de la sección de corte. ¿Mm? Y esto es lo que a la sección de corte le estaremos sacando. Cada uno de los agujeritos. ¿Me explico? ¿Me expliqué bien? Profe, ¿y eso se compara con la carga, no, con el B interno sería? No, se divide eso. Bueno, vos vas a obtener así el área neta. Y esto lo comparás con menor que F'B. Entonces, ¿por qué el área bruta, o sea, el área neta, yo pensé que se lo veía transversal, como en la figura izquierda, y no por el número de No, no, porque eso sería como que el B interno está... el B interno, a ver si me siguen en la cámara. El B interno está actuando así. Este es el corte que se produce. Ah, claro. Y si le restáramos el rectángulo ese, es como que estuviera actuando así. Claro. Bien. El B interno está en este dibujo que vemos acá. Está acá, así. Acá en el medio. Discúlpenme, esto yo nunca lo pensé, yo lo puse como tarea y como es algo, como es una comprobación accesoria, es una comprobación que es súper accesoria, nunca la pensé, digamos, o sea, lo puse como tarea ahí para no tener que desarrollar y hacer más largo el práctico. Ustedes vieron que mis prácticos son extensos. Yo prefiero, quiero disculparme con ustedes con el tema de que mis prácticos sean tan extensos, pero yo prefiero comentar todo lo que comento, todas las adopciones que tomo, hacer este tipo de comentarios de las distintas variantes que nosotros vamos a tener. ¿Saben por qué? Porque si yo les largo un práctico tipo ticket, así, tac, 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 como lo hacemos naturalmente, o sea, nosotros cuando nos ponemos a calcular hacemos un ticket, así, vamos calculando una cosa debajo de la otra y listo. A lo sumo ponemos adopto tal cosa y seguimos calculando de un ticket. Yo prefiero hacer esto así explicado, así se reducen el número de dudas. Esto es una experiencia que yo ya tengo, digamos, en hace 15 años enseño esta materia, perdón, 17 años que enseño esta materia, y fui recolectando experiencias, digamos, y me parece que es mucho más beneficioso para ustedes sentarse a leer y que el práctico esté explicado, y eso hace que el práctico se alargue, también que esté todo reemplazadito, es decir, por ejemplo, en las fórmulas,
digamos, que esté así, ¿qué P uso acá? Acá, por ejemplo, yo debería anotar acá de que esto es C sub P I I, no C sub P, C sub P I I. Yo les pido disculpas, digamos, porque No, yo así también, porque me los maestros imagino, anteriores costaba mucho sí, más entender. claro, bueno, la cosa es que yo trato de hacer así. Yo sé que es tedioso porque a ustedes les cae un apunte que tiene 15 hojas, digamos. Bueno, este tiene 9, pero he hecho prácticos de 20 hojas. Y es tedioso. Uy, el profe me tiró un práctico de 20 hojas, tengo que imprimir. Y la carpeta se hace voluminosa y larga. Yo lo entiendo. Yo entiendo, pero prefiero darles este texto que está acá o el otro texto que está acá en donde están todas las discusiones. Miren que si se pone tal cosa, hacemos tal cosa, y si produce, todas estas discusiones, yo las podría borrar tranquilamente. Las podría borrar tranquilamente y no hacer todo este tipo de comentarios, pero en la sumatoria final lo que ustedes obtendrían sería una visión parcial de lo que es eh, y ojo, no se olviden de que este es solamente un ejemplo práctico, es decir, ustedes tienen que usar este ejemplo para reforzar todos los conceptos que han visto en teoría y en el uso del reglamento. En este caso es una tipología muy armadita, digamos, pero si no fuera así, si cambia si cambia la estructura o cambia algo, ustedes tienen que saber adaptarse en base a eso. Y a mí me parece que todas estas cositas que yo les voy largando acá, los enriquecen. Y las enriquecen. Les enriquecen. Bueno, gente, les quiero contar que he hecho un esfuerzo terrible para dar esta clase. Estoy enfermo, tengo un montón de hernias de disco, 9. Tengo toda la columna que me duele, tengo el brazo derecho que siento como que tuviera 5.000 hormigas que me caminan. Hice un esfuerzo terrible, el miércoles voy a hacer otro, pero bueno, acá está ahí. Dale, gracias, profe. Allá. Nos vemos el miércoles. Vamos a dar el mismo, o sea, el práctico parecido a este, que es el de los separadores. Es decir, no, perdón, este de separadores, el otro es presillas. Vamos a ver el de las presillas, que en vez de tener un elemento así, tiene un elemento así, así. ¿Mm? Como lo habíamos visto en metálica. Así que bueno, nos estamos... Profe, Bien. una consulta. Diga. Sobre la clase del miércoles pasado, vi que en el aula está subida solo la parte del ingeniero Grade. Tengo ¿Mi entendido video que no la segunda está? parte la de usted. No, todavía no, por lo menos. Bueno, ya voy a ver. Voy a hablar con el ingeniero Podestá. Yo no sé si en qué quedamos, porque muchas veces hay tantas comunicaciones diarias y muchas veces no me queda claro qué habíamos arreglado, si yo subía o él subía. Él es el encargado de hacer todas las comunicaciones que le damos nosotros, digamos, y de subir las cosas que tiene que subir, digamos, o sea. Así que no me acuerdo si quedamos que yo tenía que subir el video o él lo debía hacer. No,
no lo recuerdo, pero bueno, voy a tratar de que para el miércoles esté la primera mitad. ¿Mm? Ingeniero, Gracias. Bueno, profe. yo se lo pregunté justamente hoy y me dijo que lo iba a subir cuando tenga tiempo, digamos. El ingeniero Podestá. Claro, lo que pasa que, ¿sabes qué? Es un temita porque tenemos que bajar de la nube lo que se graba, eh, ya bajar de la nube una clase de 3 horas está lindo, digamos, y después, una vez que lo tenemos en nuestra computadora, lo debemos subir a YouTube, que es otro, son a veces 4 o 5 horas o 3 horas que tenemos que tener la computadora parada, para hacer ese procedimiento, digamos, porque encima ocupa todos los recursos, digamos, y entonces si uno está, por ejemplo, dibujando en AutoCAD, te dice, no podés dibujar, te corta todo, se te ancla todo y tenés que empezar todo de nuevo. Entonces, el lado lo entiendo. Bueno, pero voy a hablar con él y vamos a... Veo si lo pongo yo, si no lo pone él. Yo sinceramente me despreocupé del tema porque pensé de que él, como él estuvo subiendo todas las clases, yo no subí ninguna de mis clases, los videos, la verdad me despreocupé porque dije, bueno, lo sube él, digamos, o sea, pero si no lo hago yo, no hay ningún problema. Gente, ¿les fue de provecho esta clase? Esta y la anterior. Tenemos unos minutitos, ¿sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, escúchenme una cosa. Ustedes saben de que tienen los foros para mandar consultas. Traten de hacerlo ahí, entonces nos ahorran a nosotros explicar muchas cosas muchas veces. Y vamos a suponer que termina el cursado y ustedes se sientan a estudiar por ahí en febrero. Para rendir un final, les quiero avisar esto ya. Ustedes se sientan a estudiar y les salta una duda, no tengan miedo de mandarme, por lo menos a mí no me molesta en lo más mínimo de que me manden consultas por correo electrónico. Vamos a suponer que yo estoy de vacaciones en el patio de mi casa, como hace unos cuantos años, y no estoy mirando la computadora, voy a tardar un poquito más. Pero por lo general yo en 2 o 3 días puedo contestar. Y entonces ustedes no llegan tan cargados de dudas al momento de la consulta presencial. Sépanlo, ténganlo en cuenta, ustedes todos tienen mi correo. Así que bueno, manden sin ningún tipo de miramiento. Y no tengan miedo a preguntar si dicen esto es una pavada, yo no le voy a preguntar esto. No tengan miedo. No tengan miedo porque es precisamente es una duda y no me molesta en lo absoluto que se saquen las dudas antes de los exámenes. Es preferible eso a ver algunos exámenes que son difíciles de leer. Bueno, gente, hemos cumplido en tiempo y en forma, con caída y todo. Gracias, Inge. Luego, profe. Nos vemos. Soy Inge, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas Dale. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. No, Inge, gracias.